Ante la declaración de emergencia por parte de la OMS sobre el coronavirus a nivel mundial, ya hay una reacción por parte de autoridades de salud en nuestro país. Escuchamos. Emergencia de salud pública de interés internacional y lógicamente qué representa eso en materia de actividades para los diferentes países del mundo. Doctor Lavastú. Muy buenas tardes, muchas gracias doctor Alomía, doctor López Ridaura, por permitir esta rueda de prensa prácticamente una hora después de la declaratoria de emergencia en salud pública de importancia internacional, en el marco, entre otros, del Reglamento Sanitario Internacional. Como ustedes saben, nuestro director general, el doctor Tedros, cedió un espacio para un tiempo, exactamente de una semana, para evaluar mejor la situación epidemiológica asociada con la epidemia debido a un nuevo coronavirus en China. Con el panel de expertos viajó a China para evaluar realmente la situación dado un cierto nivel de incertidumbre sobre las características de este nuevo virus. Una enfermedad, una emergencia de salud pública de importancia internacional responde básicamente a tres criterios: el carácter inusual, extraordinario, estamos hablando de un nuevo virus, de una infección respiratoria grave; dos, que podría tener un impacto, o sea, que podría diseminarse a través de los intercambios viajeros, eventualmente comercial, etcétera, a otros países, o sea, una difusión a otros países, y en estos países diseminarse al interior del mismo o a otros países vecinos. Y el último criterio es que se evalúa que va a requerir de una colaboración, cooperación internacional para contener el evento. Estas condiciones, dado el nivel de conocimiento sobre un agente viral nuevo, y a pesar de que en una semana se lo aisló, en 15 días se lo pudo caracterizar, secuenciar, se dice, a nivel molecular, o sea, que todo su genoma ha sido secuenciado para conocer sus características que permitan eventualmente un tratamiento o una vacuna, y o caracterizar su virulencia. Sobre la base del conocimiento de transmisibilidad, de virulencia o de severidad de la enfermedad, se evalúa el impacto socioeconómico, pero sobre todo sanitario, y el impacto que podría tener sobre el sistema y los servicios de salud de los países. Toda esta información aún está en investigación, pero hay suficiente información hoy para declarar la emergencia en salud pública de importancia internacional, lo que hizo nuestro director general. ¿Qué es lo que significa para los países? Primero, el país anfitrión tiene que acelerar todas las medidas de contención, tiene que proveer a la población todo el acceso a los servicios que permita la contención, el aislamiento, la evaluación y el tratamiento. Lamentablemente no hay cura ni vacuna al día de hoy, es un tratamiento de soporte, pero también obliga al país a difundir, a compartir la información en tiempo real para que los países vecinos, para que la comunidad internacional pueda tomar las medidas correspondientes. Para nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud había anticipado esta decisión y había avisado a todos los países a través de los canales de los centros nacionales de enlace en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Si hablamos de este país, fue el primero en reaccionar con medidas concretas de alerta, de rehabilitación, reactivación de los procesos, procedimientos y lineamientos asociados con el Reglamento Sanitario Internacional, la implementación de un diagnóstico preciso, fiable,
sensible y específico del nuevo virus. Es el único país que ha implementado en la región el algoritmo ideal para la detección y para la confirmación de los casos, emitiendo también un diagnóstico diferencial para los otros virus respiratorios que prevalen en la región y en este país. En otras palabras, la declaratoria de emergencia hoy ha legitimizado todos los esfuerzos oportunos que tomó esta Secretaría para el control de la enfermedad, para ofrecer a su población la seguridad que se requiere ante ese tipo de situación. Muchas gracias, doctor Gabastú. También nos acompaña aquí en esta tarde el doctor Ruy López Ridaura, actual director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, pero también a su vez secretario técnico del Comité Nacional de Seguridad en Salud. Este comité fue convocado a sesionar el pasado martes y tuvo su sesión extraordinaria el día de hoy a la 1:30 de la tarde, como uno de los componentes o de las actividades que se empezaron a instalar en el marco de preparación ante esta amenaza internacional para la salud de la población mexicana. Le damos también el tiempo al doctor López Ridaura para que nos pueda comunicar cuál fue el marco del comité, las principales actividades y los acuerdos a los que se llevó en este comité. Doctor López. Muchas gracias, doctora Lomía. Buenas tardes y bienvenidos aquí a la Secretaría de Salud. Bueno, como comentó el doctor Alomía, esto es desde el pasado de martes, un poco como parte también del plan de preparación. El doctor López-Gatell nos pidió y nos instruyó que convocáramos a este comité y convocamos, emitimos la convocatoria y afortunadamente tuvimos un quórum con los titulares de cada una de las dependencias, dada la relevancia del tema. Esto fue a la 1:30 y durante la sesión fue que recibimos también por parte del doctor Gabastú la información prácticamente en tiempo real de la declaración que estaba haciendo en ese momento la Organización Mundial de la Salud, cosa que precisamente estaba muy alineada exactamente con lo que estábamos discutiendo durante la sesión del comité y también con la fase que habíamos tenido previa de preparación. Como ya se ha ido comentando, el doctor Lomía lo ha ido informando y también a través de los informes técnicos. Estamos en una fase de monitoreo y de alertamiento, viendo cuándo y puede entrar en nuestro territorio. Pero también era muy importante el empezar ya con una fase más clara y definida de preparación y necesitábamos una articulación mucho más concreta, eficaz, de no solamente las entidades en el sector salud, sino también de otros sectores involucrados, que ya se venía trabajando con ellos. Decimos que era muy importante la sesión del comité para oficializar. Este comité tiene su gran papel de articular gran parte de las acciones y llevar a cabo que se concreten gran parte de los planes de una forma organizada, coordinada para su mejor ejecución. Entonces este comité participaron miembros titulares de todas las instituciones y unidades del sector salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina, la Defensa, y todos los representantes de diferentes instituciones del sector salud. Pero también participaron en la misma sesión representantes y titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de CEP, de Turismo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras instituciones muy importantes para esta acción. Se tuvieron los objetivos en esta sesión, creo que eso ya se informó, pero principalmente era informar de los antecedentes del nuevo coronavirus y la situación actual, tanto nacional como internacional, dar a conocer a este comité las acciones realizadas en esta primera fase de monitoreo, alertamiento y preparación, comunicar también las necesidades que teníamos para las siguientes fases de preparación de los diferentes instituciones representadas en el comité y llegar a una serie de acuerdos y compromisos para articular estas acciones.
Y pues rápidamente voy a dar lectura de forma resumida a los acuerdos que consideramos muy importantes. Creo que el primer acuerdo que se llegó, uno es que se reconoció a la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Salud como la entidad que coordina, que avala y que a través de los diferentes órganos de gobierno, no solamente nacional, sino con sus pares estatales y jurisdiccionales, pueda llevar a cabo las acciones. Segundo es que se nos instruyó como Secretaría Técnica de este comité instalar inmediatamente el subcomité de enfermedades emergentes, el cual de manera permanente estará haciendo las tareas de coordinación, y esto pues, ya se instaló y se convocará inmediatamente a cada uno de los miembros de este subcomité para que empiecen las labores coordinadas de preparación y, en su caso, respuesta. También se llegó al acuerdo de instruir a los servicios estatales de salud que también activaran y sesionaran en sus comités estatales, unos comités que tienen la misma arquitectura y las mismas funciones, pero a nivel estatal, para que de manera coordinada con las acciones que vayan haciendo el subcomité se vayan traduciendo también en acciones estatales. Y se le pidió también a todos los miembros del comité que realicen un diagnóstico situacional con base en lineamientos que este subcomité definió. Tengamos un diagnóstico en los próximos días de cuál es la capacidad instalada, qué es lo que se necesita en cada uno de los sectores, para que en el caso de aumento de casos o introducción del virus y aumento de casos, tengamos una acción coordinada de respuesta. Y finalmente se ratificó, otro acuerdo fue que todos los miembros apoyen en la difusión del material de promoción y prevención emitidos por la Secretaría y por el subcomité, cosa que también va a ser de una forma coordinada y manteniendo una línea única de comunicación que se estableció desde un inicio, que fue el último acuerdo donde se ratificó la vocería única para la información y comunicación de los riesgos al doctor José Luis Salomía como director general de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, estos fueron principalmente los 7 acuerdos a los que llegamos. Hubo una gran participación, hubo ideas nuevas, recibimos mucha información y mucha articulación de los diferentes sectores, y pronto les estaremos informando también de cómo este subcomité empieza ya su trabajo de articular ya la operación de esta preparación y, en su caso, respuesta. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, doctor López Ridaura. Efectivamente, esto serían lo que en las últimas 24 horas han sido de relevancia para el país, tanto esta declaratoria internacional como la sesión de este comité el día de hoy, a través del cual se empiezan ya a generar trabajos coordinados con todo el sector salud, con las entidades federativas, como bien lo comentó el doctor López Ridaura, en el tema de preparación. La preparación es importante porque lleva en sí todos los componentes necesarios, como su nombre lo dice, para en un momento determinado estar listos, y estamos hablando de varios componentes en todas las áreas en las que se requiere la atención a la población, para cuando llegue entonces la necesidad de responder, tener todo. Autoridades de la Secretaría de Salud, como ya hemos anunciado, es parte de la reacción en torno al anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud de esta declaración de emergencia por el brote de coronavirus a nivel internacional, y que bueno, esto hace que los países que tengan alguna relación o alguna sospecha o antecedente de estas alertas, de estas epidemias, bueno, también tengan reacciones o protocolos de actuación ante esta alerta mundial. Escuchamos de nueva cuenta. Todas las unidades médicas continúa alerta en este momento ante la presencia de personas que demanden atención médica con algún tipo de infección respiratoria aguda y que tengan
el antecedente de viaje a las localidades en China que en este momento están teniendo los brotes importantes y en donde entonces existe el mayor riesgo de poderse haber contagiado. Asimismo se estudia a los contactos de estas personas o se estudia también a contactos de personas, no necesariamente de casos confirmados, sino también de casos que estén bajo investigación. En el momento epidemiológico en el que se encuentra México, precisamente uno de los objetivos principales dentro de la preparación es poder detectar los primeros casos importados para tener oportunidad de llevar a cabo medidas de aislamiento que mitiguen la transmisión y que el virus en su momento pues no tenga una apertura total o libre para poderse dispersar. Más allá de que sabemos que en base a las características que ha presentado en China, esto es una situación que en un futuro puede pasar, pero cuando suceda queremos tener listo el sistema de atención médica para los diferentes requerimientos que la población va a tener. Entonces, sería básicamente el mensaje de la conferencia de prensa y quisiéramos pasar ahora a la Gracias. voz Vamos a a pasar a las preguntas. Blanca Valadez, de Grupo Milenio, si es tan amable. Buenas tardes a todos. Volver a preguntarles cuántos mexicanos se encuentran en China y si tienen o no preparado traerlos como se está pidiendo. Tengo entendido que había un intento por parte de Relaciones Exteriores de traerlos. Preguntarles también, una de las cuestiones que emitió la Organización Mundial de la Salud es la preocupación de los países menos preparados para este tipo de contingencias. ¿Qué va a hacer México respecto a su frontera sur? Si la va a blindar o qué es lo que va a hacer, sobre todo cuando estamos con caravanas constantes de migrantes que quieren pasar al país. ¿Qué es lo que van a hacer específicamente ahí? Porque son países más vulnerables en el sentido de la capacidad de respuesta y logística. Preguntarle si hay un fondo específico ahorita que se creó este subcomité de enfermedades emergentes, si tiene un fondo específico de dinero para comprar, no sé si insumos o algún tipo, de acuerdo al diagnóstico que les van a entregar, para poder preparar a todos los estados. Y nada más por último, y discúlpenme, ¿ustedes van a, como integrantes, van a ayudar o van a mandar ayuda a China? Ya sé que ellos no han pedido dinero, pero México va a tener algún tipo de contribución llevando epidemiólogos o algún tipo de contribución de apoyo a China, llevando insumos, apoyos, no sé. Gracias. Muy bien. En relación a la primera pregunta, hemos estado nosotros en contacto directo y de hecho bastante estrecho. El día de ayer tuvimos hasta 3 comunicaciones con la Cancillería, precisamente en el marco de lo que también se conoce de la solicitud de estos connacionales en China de querer regresar al país. Básicamente el contacto con la Cancillería es precisamente en el marco de nuestra actuación de salud, en donde la Cancillería nos contacta para, ante la posibilidad de que esto sucediera en un futuro, nosotros estemos al pendiente y conozcamos el día en que ellos van a regresar para poder nosotros brindar las acciones que se requieran en caso de que estas personas llegaran a enfermar. Es importante comentar que la misma Cancillería nos informa que ha hablado con todas ellas. La Cancillería nos identifica puntualmente a 4 personas. Ellos están realizando, están invitando a las personas connacionales mexicanos que están en China a contactar a la embajada, a reportarse, a generar un registro. Son, como quien dice, los que se han reportado hasta el momento o han tenido esta solicitud. Y entonces la solicitud específica ahora sí de la Cancillería es que nosotros podamos emitirle los mensajes de prevención. O sea, ellos están ahorita allá en China, que nosotros entonces a través de nosotros les hagamos llegar los mensajes preventivos, que es mucho de lo que hemos estado difundiendo en los últimos días, de qué es lo que la población puede realizar para prevenir no solamente el coronavirus, sino para prevenir
una infección respiratoria aguda, como es por ejemplo la influenza, que en el hoy ya circula en México, y que claro, estamos coordinados con ellos para, en el caso de que en un futuro ellos regresen, nosotros poderle brindar el seguimiento que corresponda en función del riesgo que se tenga. Si ellos al regresar al país no presentan ningún signo o síntoma de enfermedad, la acción a realizar sería solo dar un seguimiento por el tiempo determinado hasta comprobar que no hay presencia de signos o síntomas de enfermedad. Es decir, es una situación muy similar a la que cualquier otro connacional o inclusive ciudadanos de China que en el hoy están arribando a México pueden tener. Pero sí hay una comunicación muy estrecha con ellos y nosotros estaremos expectantes de las acciones que finalmente tome la Cancillería en este tema. En relación a la frontera sur, sí. Dado el flujo que hay entre México y Estados Unidos, y hay casos en Estados Unidos, ¿recomiendan que aquí en México la población comience a usar cubrebocas o todavía no cae en eso? No, definitivamente todavía no, y de hecho a lo mejor hilo la pregunta de la frontera norte con la de la frontera sur, en donde la pregunta era si México iba a tomar alguna acción en la frontera sur o en la frontera norte. No se debe llevar a cabo ningún tipo de acción. En el hoy no hay restricción de viajes, las personas pueden tranquilamente salir del país o ingresar al país. Si bien es cierto, se han confirmado casos en los Estados Unidos, también es importante comentar que los casos que se han confirmado en la mayoría de los países fuera de China son casos importados, es decir, no representan una transmisión autóctona dentro del país. Todos estos casos tuvieron el antecedente de haber visitado Wuhan, China. Es decir, ellos se enfermaron o se contagiaron en Wuhan, China, y expresaron síntomas a su retorno. ¿Eso qué quiere decir? Un caso importado no significa transmisión ni presencia de casos en el país. Significa un riesgo para el país porque al tener un caso importado, pudiera empezar a generar casos secundarios, sí, pero eso va a depender de las medidas de aislamiento y contención que se aplican alrededor del caso, y en donde, por lo menos hasta el corte de ayer, solamente tres países, Australia, Vietnam y Alemania, habían notificado que además de su caso importado, su familiar o su contacto directo había enfermado, lo cual también es esperado, y entonces se considera un caso asociado a importación. Donde sí exista transmisión secundaria, pero sobre todo presencia de transmisión comunitaria, brotes en la comunidad, entonces ahí sí se tienen que tomar precauciones y van de la mano de un aviso preventivo de viaje o precauciones. Por eso el aviso preventivo de viaje que está vigente y que subió a alto la semana pasada, de estar en medio hace como 2 semanas, es precisamente por viaje a China como tal, porque es donde en su momento se está llevando a cabo la transmisión comunitaria, o sea, los brotes en la población. Entonces, donde una persona que viene de fuera, al ir de turismo, al circular, al estar en un mercado, en un área turística, etcétera, tiene mucho mayor riesgo de contagiarse. Los casos importados ahorita son contados. Si vemos el panorama internacional que publicamos todos los días a las 9, despuesito de las 9 de la noche, podemos ver que son contados los casos que están en otros países. Esto precisamente significa que no hay transmisión secundaria, por lo tanto no hay ninguna medida restrictiva al tránsito o al internamiento de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur. Eso lógicamente no deja de lado de que se dé información a estas personas que vienen del extranjero de qué pueden hacer como medidas preventivas para en su momento evitar las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Justo. Es correcto. Sí, dado que en el hoy no se tienen todavía tampoco casos confirmados en los países del sur, Guatemala, Honduras, El Salvador, de donde normalmente vienen las personas migrantes del sur, entonces también el riesgo es bajo, pero claro que de hecho el sistema de vigilancia epidemiológica opera revisando, dando atención médica y revisando a estas personas. En caso de que tienen algún signo o síntoma de enfermedad, son reportadas para efectos de estudio, no solamente por el tema de coronavirus. Esto es algo que se ha venido haciendo desde que se incrementó en su momento la migración en la frontera sur.
Preguntaban sobre un fondo específico. No sé, doctor Yamal, ¿quería usted comentar algo más? Por favor. Sobre el apoyo a los países de menor ingreso, que salió de la pregunta de nuestra colega, mencionar que México ha implementado y los lineamientos se ha presentado hoy mismo en el Comité Nacional de Seguridad en Salud y deja como impresión y evidencia de que los lineamientos ya están listos para atender la potencial pero inminente importación de un caso positivo. Estos lineamientos que va a comentar más adelante el doctor Alomía se pueden reproducir a los países vecinos que aún no han implementado esta medida. Entre otros, la capacidad diagnóstica. Mencioné el algoritmo ideal para detectar y confirmar los casos. Vamos desde el INDRE de México a invitar a los 6 países centroamericanos, más República Dominicana y Cuba, a un taller de diagnóstico para que estos mismos países puedan establecer un diagnóstico localmente y no tener que enviar las muestras a los centros colaboradores y por lo tanto perder un tiempo precioso para la toma de decisiones y en este caso el aislamiento y la atención de los pacientes. Eso es algo que nosotros como Organización Panamericana de la Salud calificamos de panamericanismo y es lo que está proponiendo México para los países del sur. Centroamérica, entonces Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, más Cuba y República Dominicana que pidieron ese tipo de apoyo y yo diría de transferencia tecnológica. Bien, a la pregunta de si hay algún fondo específico, nosotros lo denominamos en el marco de la gestión de la emergencia reserva estratégica. En el hoy contamos con una reserva estratégica que integra diversos insumos precisamente para la atención de este tipo de pacientes, cubrebocas, guantes, insumos para la toma de muestras, equipos de protección que principalmente en su momento se distribuirían, de ser necesario, a unidades que en su momento estuvieran en áreas en donde se identificaría que ya tuviéramos la presencia o la circulación del virus. Pero más allá de esta reserva estratégica que en el hoy se cuenta, precisamente una de las, comentaba el doctor López Ridaura, uno de los acuerdos del Comité Nacional de Seguridad en Salud, ya en la fase 2 de preparación, es que ellos para el próximo lunes van a tener ya integrado un diagnóstico situacional de cuál es su capacidad de atención médica en sus 3 niveles de atención y en todos los sectores. Tener identificada la capacidad actual de atención médica, entonces va a permitirnos de manera conjunta identificar cuáles serían las necesidades de escalamiento, de implementación o de desarrollo total en caso que no se tuviera en algún punto, para poder entonces hacer la presupuestación correspondiente y entonces ir por los recursos que en su momento se requerirían. Recordemos que en el momento de México estamos precisamente en esa fase de preparación. Entonces, para en su momento no sobreestimar y menos aún subestimar alguna necesidad, era importante, y eso fue lo que se estuvo trabajando durante esta semana 2 días que ya cumplimos hoy, en los lineamientos nacionales para esta atención médica, es lo que comentaban hace un momento. Se van a publicar los lineamientos nacionales a través de los cuales todos van a tener un marco de referencia a nivel nacional de cuáles son las necesidades para una consulta médica general de medicina familiar, una consulta especializada que requiera pruebas de laboratorio, una hospitalización o la posibilidad de hospitalizar a un paciente y qué requiere para esa atención, si el paciente está grave, qué se requiere en una unidad de cuidados intensivos y lógicamente también el equipo científico médico que está diseñando, esto es un encargo especial que se le hizo a la CINSAE,
a la Coordinación Nacional de Institutos de Alta Especialidad, que en este momento está dirigiendo su coordinador general, el doctor Gustavo Reyes Terán. Ellos, como especialistas en la materia, son los grupos que tenemos nacionales de infectólogos, médicos internistas, pediatras, ginecólogos, y todos están aportando su expertise para diseñar este lineamiento. Inclusive ellos diseñaron, que son los que tienen el conocimiento, el documento matriz a través del cual todo el sector salud va a identificar va a realizar este diagnóstico situacional, y entonces van a poder identificar puntualmente sus necesidades y empezar a programar en un momento determinado la adquisición, en la medida que vayamos avanzando en las fases de preparación o empecemos ya en un protocolo de respuesta a identificar los primeros casos de importados del virus y en su momento transmisión secundaria. Creo que son las preguntas que estaban en la mesa. Gracias. Araceli Aranday, de Canal 11, por favor. Preguntarle al doctor Jean-Marc, esta invitación que nos comenta por parte de México a los países del sur, ¿es viable? Es decir, ¿ya es un hecho? Y si no, ¿de qué depende que se lleve a cabo? También hablaba usted del impacto económico y social que aún no se calcula. ¿De qué depende que ya se tenga una estimación en pérdidas de este tipo? Para el doctor Alamía, preguntarle, ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, México lo que está haciendo, de manera concreta, es continuar con el modelo y el protocolo de vigilancia. Simplemente lo que están haciendo es reforzarlo y prepararse para un inminente primero, segundo, tercer caso de coronavirus. Gracias. La decisión de invitar a 8 países a compartir finalmente la tecnología implementada en el país, una tecnología que está validada por los expertos internacionales de la OMS y también de los CDC de los Estados Unidos. Viene de una solicitud nuestra de reforzar la capacidad y la influencia de México a nivel de Mesoamérica y de Centroamérica por sus capacidades instaladas y por también su deseo político de tener un impacto regional, entre otros a nivel sanitario. Cuando planteamos esta posibilidad de organizar un taller subregional de capacitación a las autoridades sanitarias a través del Comité Nacional de Seguridad en Salud, tuvimos una respuesta verbal inmediata por parte del doctor Alcocer. Por lo tanto, la formalización va a pasar por los canales establecidos entre nuestras instituciones, nuestras representaciones en los países que acabamos de mencionar y, por supuesto, los ministerios de salud, las secretarías de salud de estos mismos países. Esperamos montar este taller a la brevedad. Impacto. Entonces hay dos cosas acá. Ese tipo de declaración tiene obviamente repercusiones. La razón, entre otros, de su movilización masiva acá, que agradecemos porque ustedes van a transmitir todos estos mensajes. Hay preocupaciones internacionales y sabemos que algunas de las compañías aéreas han cancelado sus vuelos a China, por ejemplo. Eso tiene un impacto. En China hay muchas empresas automotrices, de aviación, de prêt-à-porter, entre otros muchos productos, incluso sanitarios, ¿no? Dispositivos médicos, etcétera, televisión, muchos empleados de nuestros países que trabajan en estas fábricas locales y de hecho los países están tratando de repatriarlos acá. Eso tiene impacto de parálisis, personal activo que tiene que quedarse en su casa, etcétera, paraliza una economía local. De ahí las recomendaciones de buscar socios públicos y privados que permitan absorber, reducir estas pérdidas.
Dos, en México, yo no veo aquí un gasto, sino más bien una inversión en salud que permita atender a la población en los 3 niveles de atención del país. En respuesta, estamos en temporada de invierno, temporada alta para la influenza y otras infecciones respiratorias agudas, que se monitorean, que se atienden, que se vigilan, que se diagnostican, que se tratan de la misma manera como el nuevo coronavirus. Entonces, cada acción, no únicamente financiera o económica, los recursos humanos que se van a dedicar a la vigilancia, a la transferencia, a la atención, evaluación, monitoreo de estos pacientes. Y ahí estoy hablando de todos los trabajadores en salud, todos son actores. Es una inversión humana, es una reactivación de los procesos, procedimientos y lineamientos, protocolos de atención que se van a adecuar a la situación particular, pero sin dejar de lado la atención de las otras enfermedades. Entonces, aquí diría más bien inversión que pérdidas económicas, y para eso la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de salud de los estados, es muy importante lo que acaba de mencionar el doctor López Ridaura, es todo el país que se va a beneficiar de esta reactivación de lineamiento, de atención, de contención, para evitar que, y es lo más importante, que si se nos entra un caso sospechoso y que se confirme, evitar los casos secundarios, hacer que los pacientes se atienden inmediatamente y se aíslen para evitar la transmisión a otras personas y que se desencadene acá un brote de gran envergadura. Bien, y en relación a la pregunta de qué representa la emisión de este ESPI para México, leo rápidamente, porque es muy poquito, precisamente cuáles son las recomendaciones que el día de hoy emitió la Organización Mundial de la Salud de manera conjunta con la declaratoria de esta ESPI. Ustedes lo pueden consultar también en la página oficial de la OMS para cotejar la información. El mensaje a todos los países en relación a la ESPI es reforzar las actividades de vigilancia epidemiológica. Es lo que en México venimos haciendo ya desde que conocimos el evento. Diagnóstico temprano con México. Las autoridades del Senaprece dan a conocer las medidas que se están tomando por parte del sector salud tras la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre esta posibilidad y el riesgo del coronavirus. Y bueno, escuchábamos al vocero único sobre esta situación que se vive en el mundo, José Luis Alcoña Segarra. Hablaba sobre estas medidas que se están tomando en el sector salud y pues hablaba sobre la situación específicamente en México, en donde no hay hasta este momento restricciones de tránsito ni en la frontera norte ni en la frontera sur de nuestro país. Y pues próximamente, en los próximos días, el sector salud va a dar a conocer la capacidad de atención médica que se tiene para poder detectar sobre todo los posibles casos de coronavirus y cómo combatirlos. Así que estaremos atentos a lo que diga el sector salud, el Senaprece, atendiendo esta contingencia que se presenta en el mundo y que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el día de hoy ya como una alerta.